Muy bien, caray. A ver, escucho voces como si recién nos estaríamos levantando. Un poquito de café, no estaría mal. ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiéndoles? Siempre se ve la pantalla. Bien, excelente. Vamos iniciando entonces. Ya creo que hemos esperado un tiempo prudente a los compañeros que vayan ingresando. Esperemos de que vayan ingresando en el transcurso de la sesión. Como pueden observar, en el día de hoy vamos a ver y desarrollar la unidad número 11 del curso de matemática, polígonos, triángulos, cuadriláteros. Al finalizar la sesión, vamos a observar y desarrollar casos tipo que nos van a ayudar a desarrollar y abordar la evaluación de esta unidad sin ningún inconveniente. Bien, empezaré diciéndoles que el tema en sí de polígonos es muy amplio. ¿Ya? Y si es muy amplio, aquí en la unidad se ha resumido al ABC de los temas de polígonos y en particular se están tratando dos polígonos, que son los triángulos y los cuadriláteros. Cuando me refiero muy amplios, quiere decir que cada uno de los polígonos tiene su propio estudio en particular, sus propias fórmulas y si quisiéramos nosotros desarrollar cada uno o ver o teorizar de cada una de las fórmulas que están acá planteadas, pues sería muy endemoniadamente cansado, puesto que nosotros no vemos pues este tipo de actividades, ¿no? O no aprendemos matemática leyendo la teoría. Es necesario, sí, pero la matemática tiene que ser simple. Vamos a proponer entonces directamente un caso, ¿ok? Vamos a proponer un caso. Aquí está el caso número 8, perdón, número 1. Hola, hola, ¿me escuchan? Acá me sale el mensaje de red insuficiente. ¿Pueden escucharme? Sí, se lo escucho, profesor. Ya. Siempre, constantemente voy a estar preguntándoles eso porque de temprano estoy teniendo problemas de mi conectividad. Como es costumbre, siempre me levanto temprano y a corregir actividades entregables. Y bueno, se ha presentado eso. Miren, acá nos dice lo siguiente. Eh, Se tiene un polígono convexo de 8 lados. Pregunta, ¿cuál es la suma de las medidas de sus ángulos internos? Entonces vamos a resumir un poquito la teoría. Un polígono es una figura cerrada, ¿ok? Es una figura cerrada. Y desde ya vamos indicando que el polígono que nos interesa estudiar es aquel que tiene lados iguales, ¿ya? Lados iguales. Porque hay otros polígonos que sus lados no son iguales, son distintos, pero eso es para otro momento. Pero lo que nos interesa son los polígonos, ¿no? O figuras geométricas cerradas que tengan lados iguales. Y estos polígonos, pues, tienen muchos elementos internos. Y ahí estamos viendo, miren, como sus lados, sus vértices, diagonales, ángulos interiores, exteriores, central, apotema, perímetro. Yo les invito a ver, y seguramente algunos de ustedes habrán revisado previamente, pero los que no, después de la sesión, chequen la parte de teoría, es muy necesaria. ¿Ya? Es muy necesario. Hay elementos. Ahora, un polígono, pues, dependiendo del número de sus lados, va a tener nombres propios, ¿no? Y ahí tenemos el de 3 triángulo, el de 4 cuadrilátero, el de 5 pentágono, el de 6 hexágono, heptágono, el de 7 octágono, el de 8 en algunos libros también le llaman octógono, nonágono, el de 9 decágono, el 10 el de 11 en decágono, el de 12 dodecágono. No hay el 13 no hay el 14 pero sí el 15 pentadecágono. No hay el 16, no hay el 17, no hay el 18, no hay el 19, pero sí el 20 icoságono. Profe, ¿cómo se van a llamar entonces a esos polígonos que no tienen nombre propio? Se les aplica un nombre genérico. Por ejemplo, al polígono que tenga 14 lados se le llamará polígono regular de 14 lados.
O el polígono que tiene 23 lados, polígono regular de 23 lados. Un nombre genérico. Existen otros, como los que están viendo ahí en imagen, en pantalla, que requieren, pues, o tienen un nombre en particular, ¿no? Un nombre en particular. Muy bien. Ah, en todo polígono regular, cuando digo polígono regular, es un tipo de polígono. Es aquel que tiene el número de lados igual al número de vértices, igual al número de ángulos interiores, igual al número de ángulos exteriores, igual al número de ángulos centrales. Miren, ¿ya? En todo polígono regular se cumple n, ¿sí? Ese n representa pues el número de lados. Si tiene 4 lados, pues va a tener 4 vértices, va a tener 4 ángulos interiores, va a tener 4 ángulos exteriores. Ese es lo trascendente de un polígono regular. Ahora, hay juegos de palabras en matemática referente a los polígonos. Cuando ustedes escuchan la palabra circunscrito, ponen polígono inscrito, que está dentro de una circunferencia y cuyos puntos son tangentes a la circunferencia, o sea, pasan por la circunferencia. Y cuando ustedes escuchan un polígono circunscrito, quiere decir que están fuera de la circunferencia. Ese es un término que se aplica bastante, por ejemplo, para el dibujo técnico, para el dibujo asistido por computadora y en algunos casos también que estén planteados. Muy bien, ahora, sabiendo ya que vamos a estudiar los polígonos regulares, acá tenemos algunas ecuaciones que se cumplen en esos polígonos regulares. Si quisiéramos saber, por ejemplo, cuántas diagonales podemos trazar, utilizamos esta fórmula, la fórmula 1. Si quisiéramos saber la suma de sus ángulos internos, utilizamos esta fórmula. La medida de sus ángulos externos, esta fórmula. La medida de un ángulo interno, esta fórmula de acá. La medida de un ángulo central, esta fórmula de acá, ¿no? Y el ángulo central exterior, perdón, es esta fórmula de acá. Entonces vamos a tener 6 ecuaciones en donde todas, si ustedes ven, todas dependen de n. Y n es el número de lados, ¿no? En la ecuación 1 vemos el total de diagonales que se pueden trazar de un vértice. Ahí está su ecuación. En el número 2, la suma de medidas de los ángulos internos. El número 3, la suma de medidas de los ángulos externos. El número 4, el ángulo interior. El número 5, el ángulo central. El número 6, el ángulo exterior. Muy bien. Dicho esto, es la suficiente teoría que necesitamos para resolver este enunciado. Caramba, no sé por qué se aloca esto. Ahí está. El enunciado nos dice lo siguiente. Se tiene un polígono convexo de 8 lados. Muy bien, desde ya sabemos el número de lados. O sea, n, en un polígono, n representa el número de lados. 8 lados. ¿Okay? Nos preguntan, ¿cuál es la suma de las medidas de sus ángulos internos? Voy a buscar entonces la ecuación que me ayude a calcular la suma de las medidas de sus ángulos internos. ¿Cuál de las ecuaciones debe ser? A ver, díganme ustedes, de las 6, ¿cuál de ellas debo utilizar para calcular lo que me están pidiendo? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me están escuchando? ¿Se fue la señal? Muy bien. La pregunta es, de estas seis ecuaciones, ¿cuál es la que debo utilizar para calcular la suma de las medidas de los ángulos interiores? El 2. Muy bien. Compañero plantea el 2, efectivamente. 180 por n menos 2. Bien, entonces vamos a tener la ecuación
¿sí? Entonces la fórmula que vamos a aplicar o la ecuación es la suma de la medida de los ángulos interiores es 180 por n menos 2. 180 en sexagesimal, ¿no? Entonces, algunos libros lo van a encontrar así, de esta manera, ¿ya? Es lo mismo. 180 sustituye el valor de n, que es 8, ¿sí? La sumatoria de ángulos interiores entonces igual a 180, 8 menos 2 es 6, ¿verdad? 8 menos 2 es 6. Entonces, a multiplicar, voy a tener 6 por 0 es 0, 6 por 8 es 48, llevo 4, 6 por 1 es 6, más 4 que he llevado es 10. Entonces sería 1080 grados. Es la suma de los ángulos interiores de ese polígono. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, no hay dudas. Vamos entonces al siguiente caso. A ver, acá vamos a sacar. Ahí está el número 4. Vamos al número 4. Vamos a pegar por acá. Ahí está. Miren ustedes, dice ahí, ¿cuántos lados tiene un polígono si la suma de sus ángulos interiores es 3240 grados hexagesimales? ¿No? Fíjense, aquí, a diferencia del caso anterior, no tenemos el valor de n. Es más, eso nos piden calcular el número de lados. Pero sí tenemos la suma de ángulos interiores, que acá nos están dando el dato de 3240 grados sexagesimales. Partimos de ese dato, ¿no? Pero también sabemos hace un momento que la sumatoria de ángulos interiores es igual a 180 grados sexagesimales por n menos 2, ¿cierto? Esa es la fórmula que estamos aplicando. Miren, 180 por n menos 2, ¿sí? Entonces, en este caso nos dan la suma, pero nos piden calcular el número de lados. En el caso anterior era lo contrario, nos daban el número de lados y había que calcular la suma, ¿verdad? Entonces unimos los valores de estas dos ecuaciones porque son lo mismo, son los mismos. Entonces puedo decir que 180 grados sexagesimales por n menos 2 es igual a 3240 grados sexagesimales. ¿Correcto? Ese 180 que está multiplicando a todo el paréntesis va a pasar a dividir entre 180. A ver, apóyenme ustedes en esta división. ¿Cuánto es 3240 dividido entre 180? Por lo tanto, por lo pronto acá se eliminan los símbolos de grados sexagesimales. Nos va a quedar un valor numérico sin magnitud. Apóyenme en ese cálculo. ¿Cuánto es 3240 dividido entre 180? 18, profe. 18. 18, Muy bien. 18, profesor. 18. Muy bien. 18. Y este 2 que está con negativo, este de acá, al otro lado va a pasar con positivo, ¿verdad? Entonces, 18 más 2, 20. Quiere decir que ese polígono, cuya suma de ángulos internos es 3240, tiene 20 lados. Y como hemos aprendido en la parte teórica, el último polígono que tiene un nombre particular es justamente el que tiene 20 lados, ¿no? Se llama un icoságono. Muy bien. Y hemos llegado entonces a la solución de este caso. Fíjense,
En el primero teníamos el número de lados y en base a eso calculamos la suma de ángulos internos. En este segundo nos dan lo contrario, nos dan la suma de ángulos internos y hay que calcular el número de lados. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna consulta? A ver, vamos a plantear un caso similar. ¿Ya? Vamos a plantearles un caso similar. ¿Ya? Requiero su participación, ¿ok? No solamente es escuchar al profe. Y lo voy a pegar también acá en nuestro chat. ¿Ya? Vamos a pegar acá en el chat, solo que necesito cambiarle el color, porque no sé por qué se pone de color. Ahí está. Les voy a dar 7 minutos para intentar calcularlo. Dice, hallar el número de lados de un polígono sabiendo que la suma de sus ángulos internos y externos es de 2160 grados. ¿Qué es lo que cambia acá? La suma de ángulos internos ya sabemos, pero lo que no sabemos es la suma de ángulos externos. Pero acá vamos a encontrar la ecuación, miren. La fórmula para ángulos externos es esta, ¿no? 3, la número 3. O sea, la suma de ángulos externos siempre es igual a 360 grados. O sea, que es un valor, 360 grados. Ahora vamos a ver, voy a darle 7 minutos para que traten de interpretarlo y lleguemos a la solución. Después de eso vamos a desarrollarlo, ¿ya? Pero quiero por favor que hagan su esfuerzo de intentar desarrollarlo. Vamos. Tenemos primero las ecuaciones, ¿no? La suma de ángulos internos, ¿qué pasa acá? La suma, vamos a borrar. La suma de ángulos internos, ustedes saben, recién acabamos de ver, es 180 por n menos 2. La suma de ángulos externos siempre es 360 grados. ¿Qué nos dice la ecuación? Calcular el número de lados, muy bien, n, ¿no? Sabiendo que la suma de los ángulos internos y externos, muy bien, o sea, la suma de estos dos va a dar 2160. Entonces, la suma de ángulos internos más la suma de ángulos externos da 2160 grados hexagesimales. Voy un poquito la pizarra. Por lo tanto, la suma de ángulos internos es, ahí está la ecuación, 180 por n menos 2. La suma de ángulos externos, 360 grados, igual a 2160, ¿no? Muy bien. Entonces, acá tenemos una ecuación, 180 por n menos 2 igual a 2160. Ese que está con más pasa con menos, 360, ¿verdad? Entonces, si muevo un poquito, sería 180 grados hexagesimales por n menos 2 igual a, vamos a restar acá, 0 al 0 es 0, 6 al 6 es 0, 3 al 11 es 8, 18, ¿verdad? 1800 sería. Ahí vamos a comprobar. 6, 8, 9, 10, 11. Sí, 1800. Corríjame por favor si en caso. Ese 180 que está dividiendo, perdón, está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Facilito acá, se elimina, ¿no? Entonces, la división no necesito hacerlo mentalmente, ¿no? 180 es 18, pues es 10. Entonces, este 2 que está con menos pasa con más. Por lo tanto, este polígono tiene 12 lados, ¿verdad? 12 lados. ¿Qué nombre tiene el polígono que tiene 12 lados? Vamos a ver. Tiene dodecágono, ¿no? Dodecágono. Ahí está. Bien, ¿alguna pregunta? No está para nada complicado. No, profe. Ya quedó claro, ya quedó claro. A ver, vamos a proponer otro. Vamos a ver. Acá ya tienen que chuntarla, tienen que hacerla, tienen que desarrollarla. Ustedes mismos son. Nos dice, si un ángulo interior de un polígono regular mide 144 grados hexagesimales, oja, eso nos están dando acá la medida de un ángulo regular, ¿no? Les voy a copiar también acá en el chat, ¿no? ¿Cómo se llama el polígono regular?
Entonces nos dan la medida. Entonces debo tener una ecuación en esas ecuaciones que les he pasado que solamente utilice la medida de un ángulo interior. Ahí está. Creo que es la 4, ¿verdad? La ecuación número 4. Entonces les voy a dar unos 7 minutitos para que intenten calcular el n, o sea, el número de lados. Vamos a ello. Esta vez ustedes lo hacen. Les mostraba la ecuación con la cual podemos trabajar, porque solamente nos dan la medida de un ángulo interno, ¿verdad? Y justamente acá tenemos en la ecuación número 4, a ver, me permiten el lapicerito, aquí está en la ecuación número 4, nos dice que la medida de un ángulo interno de un polígono es igual a 180 por n-2 dividido entre n. Esa ecuación justamente es la que vamos a utilizar. Entonces, vamos acá, copio nuevamente mi ecuación, la memoria es frágil, entonces la medida de un ángulo interno es igual a 180 por n-2, casi igual que la sumatoria, ¿verdad? Pero se divide, caramba, es que tal pulso, pero se divide entre n. Pero ese valor, el ángulo interior, nos están dando, nos dan en el enunciado, que es 144. Entonces vamos a sustituir los valores 180 por n-2, todo esto dividido entre n es igual a 144, ¿verdad? Muevo un poquito la pizarra. Este valor de n, ¿no? Este valor de, caramba, ¿qué pasa? Ese es lento ya. Este valor de n que está dividiendo pasaría a multiplicar, ¿verdad? Pasaría a multiplicar. Sería 144n. Y a diferencia de los otros casos, acá sí que el 180 va a entrar a multiplicar a cada uno de los términos, ¿no? Sería 180, perdón, vamos a borrar. 180 por n menos 180 por 2, 360, igual a 144n, ¿cierto? Los que tienen variable van al primer miembro. 144 tiene variable, pero pasa con signo cambiado. Y el 360, como estaba con negativo, pasa con positivo. 180 menos 144, creo que es 36n, ¿verdad? Igual a 360 grados. A ver, 6, 10, 7, sí, correcto, es 180. Entonces, ese valor de 36 que está multiplicando pasaría a dividir, ¿no? Entonces, acá se va símbolo de ángulos con símbolo de ángulos para que quede en cuenta que es un solo número. Y 360 entre 36, no es necesario que le intente hacer la división. Sabemos que es 10, ¿verdad? Perdón, 10 lados. Entonces, n es igual a 10. El polígono que cumple esta condición es el polígono que tiene 10 lados, ¿no? Y cuyo nombre hemos puesto ahí, ¿no? ¿Cómo se llama el polígono regular que tiene 10 lados? Vamos a ver. Decágono, ¿ya? Ese polígono regular que tiene 10 lados se llama decágono. Muy bien. ¿Tenemos alguna consulta hasta ahí? Los compañeros están compartiendo sus cálculos. Está bien, me alegra. Sigamos participando, no perdamos la fe. ¿Ya? Muy bien. Vamos, otro más. Voy a proponer otro más. Intentemos calcularlo. ¿Ya? Hay que hacer el intento, ¿ya? Miren, acá nos dicen lo siguiente. Hallar la diferencia de la cantidad de diagonales, diagonal no están hablando, diagonales, y acá partimos ya, diagonales, que se pueden trazar de un octógono. Recuerden, un octógono es un polígono que tiene 8 lados, ¿no? Ese será el primer polígono. Y un heptágono es un polígono que tiene 7 lados. Muy bien. Entonces, primero tenemos que saber cuántas diagonales podemos trazar de un octógono y cuántas diagonales podemos trazar de un heptágono.
Para eso necesitamos aplicar la ecuación o fórmula, como quieran llamarlo, del número de diagonales. En este caso, la fórmula que aplicarían es la número 1, ¿verdad? Es la número 1. Apliquen esa fórmula para intentar calcular este valor. Voy a copiar también el enunciado acá en nuestro chat. ¿Ya? Ahí está el enunciado en nuestro chat. ¿Ok? Entonces apliquen ustedes la ecuación o la fórmula número 1, porque ya tenemos, la ventaja es que aquí ya tenemos el número de lados, porque sabemos que un octógono es 8 lados y un heptágono 7 lados. Vamos, otra vez 7 minutitos para intentar calcularlo. Sabido ya, les he adelantado que debemos de aplicar justamente esta ecuación, ¿no? El número de diagonales, que es n por n más 3 entre 2, ¿no? ¿Por qué? Porque acá la ventaja que tenemos es que nosotros ya conocemos cuántos lados tiene, ¿cierto? Sabemos ya cuántos lados tenemos para la ecuación, perdón, para los polígonos. Pues sustituyo la n por n menos 3 entre 2. Acá también es n por n menos 3 entre 2. Y vamos, sustituimos los n, acá es 8 por 8 menos 3 entre 2. Acá es para el heptágono, sería 7 por 7 menos 3 entre 2, ¿no? 8 menos 3 es igual a 5, ¿no? Sería 8 por 5, paréntesis, entre 2. Y acá de 7, 7 menos 3 es igual a 4, ¿cierto? 4 por 7. Acá podemos simplificar, mitad 1, mitad es 4. Entonces las diagonales en un octógono serían 4 por 5, 20. Acá también podemos simplificar, mitad 1, mitad es 2. Y 2 por 7 es 14. En un heptágono es de 14. Nos piden la diferencia, fíjense acá. Allá la diferencia. Ah, muy bien, entonces la diferencia será calculando, ¿no? O restando. Caramba, se comienza a hacer lento. No, la diferencia será restando el número de diagonales de un octágono menos el número de diagonales de un heptágono. Porque eso es lo que nos piden, ¿no? O sea, 20 menos 14, 6. ¿No? La diferencia entre los diagonales que se pueden trazar entre un octágono y un heptágono es de 6. Y acá algunos compañeros pues han hecho el intento, uno de ellos ha acertado, bien, está correcto. ¿Alguna pregunta hasta acá?